¿Sabías que los huesos de un hombre viajaron a través de siglos, cruzaron mares, atravesaron desiertos y presenciaron milagros antes de encontrar descanso eterno? Es un misterio fascinante que no solo nos habla de la muerte, sino de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Esta es la historia de los huesos de José, el hijo de Jacob, cuya vida estuvo marcada por traiciones, sueños proféticos y una ascensión gloriosa en Egipto. Pero lo que pocos conocen es el viaje espiritual que sus restos hicieron, como testigos mudos de una promesa que solo se cumpliría después de muchos siglos. A lo largo de su vida, José vivió en Egipto, en el centro de una civilización poderosa y deslumbrante, pero siempre con su corazón puesto en la tierra prometida, Canaán. En su lecho de muerte, lejos de sus orígenes, pidió algo sencillo pero profundo. Cuando Dios os visite, llevad mis huesos a Canaán. Este pedido aparentemente simple fue mucho más que una solicitud de un hombre a sus descendientes. Fue un testamento de fe, una declaración de que, aunque su cuerpo descansara en tierras extranjeras, su alma confiaba plenamente en la promesa divina que nunca falla. Aunque José había alcanzado poder y riquezas en Egipto, nunca permitió que su corazón se apegara a esa tierra. Sus huesos, que un día descansarían en Egipto, se convertirían en un símbolo de la esperanza de todo el pueblo de Israel, de su futura libertad y del cumplimiento de las promesas de Dios. Lo que para muchos podría haber sido solo el fin de una vida, se transformó en un viaje largo y simbólico, una prueba de que las promesas divinas siempre se cumplen, sin importar el tiempo ni las circunstancias. Hoy, al mirar atrás en la historia de José y su viaje más allá de la muerte, nos encontramos con una verdad profunda. El destino de sus huesos no solo marcó el final de su vida, sino que también prefiguró el camino hacia la libertad para todo un pueblo. Los huesos de José no fueron solo el legado de un hombre, fueron la promesa viva de que, aunque el camino sea largo y lleno de pruebas, Dios siempre cumple lo que promete. Cuando José murió, sus restos no fueron simplemente enterrados en Egipto como los de cualquier otro líder. En lugar de descansar junto a los faraones o ser olvidado en las tumbas egipcias, sus huesos adquirieron un significado mucho mayor. La forma en que su cuerpo fue tratado, embalsamado con especias finas y colocado en un ataúd ornamentado, era un símbolo de respeto, pero también de algo mucho más profundo: la permanencia de la promesa que había hecho. Egipto, con su fascinante cultura de preservación y eternidad, parecía el lugar adecuado para que un hombre tan sabio y poderoso fuera preservado. Sin embargo, para José, la verdadera eternidad no residía en la magnificencia de las pirámides ni en las riquezas de Egipto, sino en la promesa hecha a sus antepasados: la tierra de Canaán. Aunque su cuerpo descansaba en Egipto, sus huesos eran los guardianes de una verdad mucho más grande. Aquellos restos que yacían en el ataúd embalsamado no eran solo parte de un ritual funerario, sino testigos de la fe y la esperanza de un pueblo que aún no había experimentado la libertad. A lo largo de los años, los huesos de José fueron un recordatorio constante para su pueblo. Estaban guardados en un ataúd que nunca fue considerado solo una reliquia de un líder político o un gobernante egipcio. Para los israelitas, el ataúd de José representaba algo mucho más poderoso: el testimonio de que, aunque no habían llegado aún a la tierra prometida, la promesa de Dios seguía viva. Cada generación que pasaba recordaba que José, incluso en su muerte, seguía siendo un faro de esperanza, guiando a las generaciones futuras hacia el cumplimiento de la promesa. La idea de los huesos de José cruzando el desierto, viajando con el pueblo de Israel y finalmente alcanzando la tierra prometida, es un símbolo poderoso. No solo es un testimonio del cumplimiento de una promesa,
sino también una llamada por la perseverancia y la fe. A lo largo de su vida, José había confiado en Dios, y sus huesos, ahora parte de un viaje épico, seguían siendo una prueba de que, aunque el camino fuera largo y difícil, el destino de la promesa no cambiaría. Dios siempre cumpliría su palabra, sin importar los obstáculos que surgieran en el camino. Es curioso pensar que los huesos de José, aunque aparentemente inanimados, llevaron consigo una promesa que resonó a lo largo de los siglos. No fue el faraón, ni los sacerdotes egipcios, quienes marcaron el verdadero destino de esos huesos, sino la fe y el deseo de un pueblo que sabía que su historia no terminaba en Egipto. La promesa de que Dios visitaría a su pueblo y los llevaría a Canaán fue transmitida a través de generaciones, y los huesos de José se convirtieron en el símbolo tangible de esa promesa. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando los israelitas, años después, fueron liberados de la esclavitud, el simple acto de llevar los huesos de José con ellos en su éxodo se convirtió en un acto de fe. Era una afirmación de que no solo estaban dejando atrás una tierra de opresión, sino que estaban llevando consigo el testimonio de que las promesas de Dios nunca fallan. Los huesos de José no solo representaban su propia vida, sino el destino de su pueblo, el cual, a través de la obediencia y la fe, llegaría a la tierra prometida. En cada etapa del Éxodo, cuando el pueblo de Israel enfrentaba dificultades, había algo profundamente simbólico en llevar los huesos de José. No solo era un recordatorio de su fe en la promesa, sino también una forma de afirmar que, a pesar de las dificultades, el pueblo de Dios no estaba solo. El viaje de los huesos de José continuaba siendo un acto profético. Lo que comenzó como un deseo personal de un hombre moribundo, se convirtió en un símbolo de esperanza colectiva para una nación. Los huesos de José, durante todo el viaje por el desierto, fueron testigos de las pruebas, los desafíos y las victorias del pueblo israelita. En su quietud, ellos permanecían firmes, como una prueba de que la promesa de Dios era más fuerte que cualquier adversidad. A medida que avanzaban por el desierto, los israelitas podían mirar a esos huesos y recordar que, aunque el tiempo de espera parecía interminable, al final, la promesa sería cumplida. José no solo fue un hombre de visión y sabiduría, sino también un hombre de fe inquebrantable. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas pruebas, desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, hasta pasar años en prisión injustamente. Sin embargo, nunca perdió la esperanza ni la fe en que Dios tenía un plan para él. Esta fe se reflejaba en cada decisión que tomaba, en su perdón a sus hermanos y en su capacidad para ver la mano de Dios en cada evento de su vida. En sus últimos momentos, José, con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su propósito en la vida, expresó su fe a través de su testamento. Cuando Dios os visite, llevad mis huesos a Canaán. No fue un simple deseo personal. Fue una declaración de confianza absoluta
en que el pueblo de Israel, aún en la esclavitud, algún día sería liberado y llevaría consigo la promesa de la tierra prometida. La fe de José en el cumplimiento de esta promesa era tan fuerte que incluso al morir, sabía que su legado no se limitaría a Egipto, sino que trascendería con su pueblo. La petición de José es un testimonio poderoso de que la fe no se limita a lo que vemos con nuestros ojos. José no vio la liberación de su pueblo, ni la entrada a Canaán, pero confió plenamente en que lo vería, incluso si no era él quien experimentaba esa liberación. Su fe no estaba basada en sus circunstancias inmediatas, sino en la fidelidad de Dios. Esta es la lección más profunda que nos deja José, que la fe auténtica no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza en las promesas divinas. La voluntad de José de ser enterrado en la tierra prometida refleja el anhelo de todo un pueblo. En ese último deseo, no solo se cumplía la voluntad de un hombre, sino que se reafirmaba el compromiso de toda una nación con la promesa de Dios. Los huesos de José, al ser transportados a Canaán, se convirtieron en un símbolo de esperanza no solo para la generación que vivió en Egipto, sino para todas las generaciones que vinieron después. A medida que los años pasaban y las generaciones de israelitas nacían y morían en Egipto, el ataúd de José permanecía como un recordatorio constante de lo que les esperaba. Aunque los israelitas estaban cautivos en una tierra extranjera, el ataúd de José nunca se olvidó. En medio de la opresión y el sufrimiento, los huesos de José representaban la promesa de liberación, una promesa que no sería olvidada, sin importar cuán difícil fuera la espera. El ataúd de José se convirtió en algo más que una simple reliquia física. Era un testimonio del poder de Dios para cumplir lo prometido. Para los israelitas, era un símbolo de la esperanza que perduraba a pesar de las circunstancias difíciles. En la oscuridad de la esclavitud, mirar hacia el ataúd de José era recordar que, al final, la tierra prometida los esperaba. La presencia silenciosa de los huesos de José en medio de Egipto era como una luz tenue pero constante, que iluminaba el camino hacia la liberación. Cuando los israelitas comenzaron a sufrir más intensamente bajo el yugo de los egipcios, la historia de los huesos de José se convirtió en una inspiración aún más profunda. Cada vez que alguien hablaba de la promesa de la tierra prometida, no solo recordaban las palabras de Abraham, Isaac y Jacob, sino también el testimonio de José, cuya fe seguía viva, no solo en su legado, sino en los huesos que descansaban en Egipto, esperando ser llevados a su hogar final. El ataúd de José, en su quietud y sencillez, representaba una de las lecciones más poderosas de la fe, que la promesa de Dios no depende de lo que vemos a nuestro alrededor, sino de lo que Él ha declarado. Los huesos de José no solo viajaban de Egipto a Canaán, sino que viajaban a través del tiempo, recordándonos a cada uno de nosotros que la fidelidad de Dios es inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Mientras los años pasaban y la esclavitud en Egipto se volvía cada vez más insoportable para el pueblo de Israel, los huesos de José continuaban su silenciosa misión. Para los israelitas, aquellos restos no eran solo un símbolo de la esperanza, sino una profecía de lo que vendría. La liberación, aunque parecía lejana, estaba escrita en las promesas de Dios, y José, aún en su muerte, fue un profeta que señaló el futuro. Él no vería la libertad de su pueblo,
pero su fe en la promesa divina era tan profunda que se convirtió en el catalizador de una futura redención. En medio de las dificultades de la esclavitud, los israelitas no perdían la memoria de lo que José había representado. Un hombre de fe, que fue capaz de ver más allá de las circunstancias y confiar en que Dios cumpliría lo prometido, incluso cuando no podía verlo con sus propios ojos. Sus huesos, al ser llevados por generaciones, se convirtieron en un recordatorio constante de que, aunque el sufrimiento y la opresión parecieran interminables, un día Dios vendría a liberar a su pueblo. El viaje de los huesos de José desde Egipto hasta Canaán no solo era un acto físico de traslado, sino una proclamación silenciosa de que la profecía de liberación de Dios se cumpliría. El pueblo de Israel no solo viajaba hacia la tierra prometida, sino también hacia el cumplimiento de una promesa que había sido sellada siglos antes. Así, los huesos de José se convirtieron en un símbolo de la fidelidad de Dios, que no olvida ni abandona a su pueblo, sino que lo lleva de la esclavitud a la libertad. Cada paso que daban los israelitas en su camino hacia Canaán estaba marcado por la presencia silenciosa de los huesos de José. Estos huesos, que habían sido llevados en el Éxodo, no solo eran un recordatorio de la fidelidad de Dios en el pasado, sino también de la esperanza que los israelitas debían abrazar para el futuro. La profecía de José, que se había cumplido en su vida, ahora se cumplía también en su muerte. La liberación estaba cerca. Cuando los israelitas comenzaron a salir de Egipto, guiados por Moisés, el viaje hacia Canaán no fue solo un éxodo físico, sino también un viaje de transformación espiritual. Los huesos de José, llevados a través del desierto, se convirtieron en una sombra del futuro, un recordatorio constante de que la tierra prometida no solo era un lugar geográfico, sino una promesa de redención. Al igual que José fue redimido de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel también lo sería. La presencia de los huesos de José en el campamento israelita no era algo que pasara desapercibido. En cada parada, en cada descanso durante su travesía por el desierto, los israelitas miraban hacia el ataúd de José y recordaban la promesa de libertad y redención. No solo se trataba de un hombre que había muerto, sino de un símbolo de la esperanza que Dios había dado a su pueblo, que nunca se extinguiría, sin importar las pruebas que tuvieran que enfrentar. El regreso a Canaán, sin embargo, no fue un proceso inmediato. Hubo momentos de duda, momentos de rebelión y momentos de incertidumbre. Pero los huesos de José, aunque callados, seguían siendo el testimonio de que, aunque el camino fuera largo y tortuoso, al final, la promesa de Dios se cumpliría. José había confiado en esa promesa en vida, y ahora, sus huesos, en su silencio, seguían afirmando la verdad que los israelitas necesitaban escuchar. Dios cumplirá lo que ha prometido. El viaje hacia Canaán no solo fue una lucha física, sino una lucha espiritual. La presencia de los huesos de José entre ellos les recordaba que, aunque las circunstancias parecieran difíciles, Dios estaba con ellos. La sombra del futuro, que era la redención de todo el pueblo, se acercaba lentamente, y los huesos de José eran la evidencia tangible de que esa redención sería real. La fe de José no solo fue un faro de esperanza durante su vida, sino que se extendió a través de sus descendientes. Los israelitas que portaban sus huesos no solo eran los herederos de su historia, sino también de su fe. José, en sus últimos momentos, había hecho un llamado a su pueblo para que recordaran la fidelidad de Dios. Y esa fe, sellada en su testamento, fue transmitida de generación en generación. La descendencia de José no solo heredó la promesa de Canaán,
sino también el espíritu de perseverancia y confianza en Dios. Los que transportaban sus huesos no solo estaban llevando consigo los restos de un hombre, sino un legado espiritual. Los huesos de José eran testigos silenciosos de la fidelidad de Dios, y al llevarlos, los israelitas afirmaban que, aunque el desierto fuera largo, la tierra prometida estaba al alcance. José había enseñado a su pueblo a mirar más allá de las circunstancias visibles, a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando la realidad parecía estar en contra. Ahora, sus huesos viajaban con ese mismo pueblo, recordándoles que el cumplimiento de la promesa no dependía de lo que veían con sus ojos, sino de lo que Dios había dicho. La fe de José seguía viva, no solo en los corazones de sus descendientes, sino también en los huesos que llevaban consigo. La fe de José y el legado que dejó en sus descendientes no era solo una lección histórica, sino una lección viva. Los israelitas no solo estaban siguiendo un camino hacia una tierra prometida, sino también un camino de fe. Los huesos de José eran el símbolo de esa fe que se extendía a través de generaciones, como un recordatorio de que la promesa de Dios siempre se cumple, aunque tome tiempo. En medio del desierto, cuando las dificultades parecían insuperables, los israelitas miraban hacia los huesos de José y encontraban esperanza. No solo era un recordatorio de un hombre que había vivido con fe, sino una visión del futuro que Dios les había prometido. Cada vez que las pruebas se volvían más intensas, el ataúd de José se erguía como un testimonio de que, a pesar de las adversidades, la promesa de la tierra prometida seguía intacta. El desierto, con su calor abrasador y sus interminables paisajes de arena, representaba más que solo un lugar geográfico. Era un lugar de prueba, un lugar donde el pueblo de Israel debía aprender a confiar en Dios y en su promesa, a pesar de lo que veían a su alrededor. Los huesos de José eran un símbolo de esa confianza. En cada paso que daban en su travesía por el desierto, los israelitas eran conscientes de que, aunque el camino fuera largo, la tierra prometida estaba más cerca con cada paso. A medida que los israelitas viajaban por el desierto, los huesos de José también servían como una guía espiritual. No solo estaban viajando físicamente hacia Canaán, sino que cada día avanzaban hacia el cumplimiento de la promesa de redención que José había profetizado. El desierto, aunque árido y desafiante, no podía apagar la esperanza que esos huesos traían consigo. Más allá de las dunas de arena y las dificultades del camino, la visión de un futuro mejor seguía viva, gracias a la fe inquebrantable de José. Al mirar los huesos de José, el pueblo de Israel veía más que un simple ataúd. Veían el testimonio de un hombre que, incluso en su muerte, seguía guiándolos hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Los huesos de José representaban la esperanza inquebrantable de que aunque el camino fuera difícil, al final, la tierra prometida sería suya. Mientras los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, el ataúd de José permanecía como un símbolo central en su travesía. No era un simple objeto físico, sino un recordatorio constante de la esperanza que sustentaba su fe. A lo largo de los años de sufrimiento en Egipto, el pueblo de Israel había perdido muchas cosas: su libertad, su dignidad y a veces incluso la esperanza. Pero el ataúd de José les recordaba que, a pesar de las dificultades, la promesa de Dios no había sido olvidada. El ataúd de José no solo representaba el cumplimiento de una promesa antigua, sino también la continuidad de una fe que trascendía las generaciones. Cada vez que se desplazaba de un campamento a otro, los israelitas no solo movían un objeto, estaban llevando consigo un testimonio vivo de que la fidelidad de Dios se mantendría firme, incluso cuando las circunstancias parecieran decir lo contrario. Aquello que José había creído en vida,
Los israelitas lo creían también en su muerte, que Dios nunca abandona a su pueblo. A lo largo de su travesía, el pueblo de Israel miraba el ataúd de José como un recordatorio del compromiso de Dios con ellos. No era solo un ataúd, era una promesa que seguía viva, que se movía con ellos y que les impulsaba a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. En los días de dudas, cuando el desierto parecía interminable, aquellos huesos eran una luz tenue, pero poderosa, que guiaba al pueblo hacia su destino. Lo que comenzó como un acto de fe personal de José en su lecho de muerte, se había convertido en un símbolo nacional. Los huesos de José eran más que una reliquia. Eran la encarnación de la esperanza del pueblo de Israel, de su anhelo de regresar a la tierra que Dios les había prometido. Mientras se desplazaban por el desierto, el ataúd de José se mantenía firme, como el testamento de un hombre que, aún después de muerto, seguía guiando a su pueblo hacia su destino. El legado de José no fue solo un legado de sabiduría o de poder, sino de fe. A lo largo de su vida, enfrentó enormes desafíos. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, en todo momento, nunca perdió la esperanza en las promesas de Dios. Esta fe inquebrantable fue la verdadera herencia que dejó a su pueblo, una fe que trascendió su vida y llegó hasta sus huesos. José no solo enseñó a su pueblo a confiar en Dios durante los tiempos de prosperidad, sino también en los momentos más oscuros. La fe de José no estaba basada en sus circunstancias, sino en su certeza de que Dios cumplirá sus promesas, sin importar cuán largos o difíciles sean los caminos. Al final de su vida, al pedir que sus huesos fueran llevados a Canaán, no solo estaba dejando un testamento de fe, sino también un recordatorio de que la fidelidad de Dios se extiende más allá de una vida humana, más allá de una generación. Los huesos de José no solo viajaban como un testimonio de lo que había sido, sino también como una profecía de lo que vendría. A lo largo de las generaciones, el pueblo de Israel recordaría que, así como José confiaba en la promesa de Dios para su vida, ellos también debían confiar en esa misma promesa para sus vidas, a pesar de las dificultades que enfrentaran. La fe de José seguía viva, no solo en sus descendientes, sino en todos los que venían después, como una herencia espiritual que nunca se extinguió. Este legado de fe no solo se transmitió en palabras, sino en los actos. Al llevar los huesos de José, el pueblo de Israel afirmaba que, aunque sus ojos no verían el cumplimiento de la promesa en su totalidad, confiaban plenamente en que Dios lo haría. Los huesos de José, en su viaje por el desierto, se convirtieron en el testimonio viviente de que la fe, aunque probada por el tiempo y las circunstancias, siempre será recompensada. Cuando los israelitas finalmente comenzaron su éxodo de Egipto, la presencia de los huesos de José entre ellos fue más que un simple acto de memoria. Era un acto de fe activa, un recordatorio de que Dios no olvidaba a su pueblo, que su liberación estaba asegurada. Los huesos de José no solo guiaban al pueblo físicamente en su camino hacia Canaán, sino que también guiaban su espíritu, recordándoles constantemente que la promesa de Dios se cumpliría, incluso cuando todo parecía perdido. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel pasó por momentos de angustia y desesperación, pero cada vez que miraban los huesos de José, se les recordaba la fidelidad de Dios, que no abandona a su pueblo. Aunque las pruebas del desierto parecían interminables, los huesos de José les aseguraban que, al final, la tierra prometida los esperaba. La presencia silenciosa de esos huesos era un faro en medio de la oscuridad, una luz constante que los guiaba a través de la incertidumbre. El viaje hacia Canaán no fue fácil. Hubo momentos de duda, rebelión e incluso desesperación.
Sin embargo, los huesos de José seguían siendo un recordatorio de que la liberación era más que una promesa, era una realidad. Los israelitas no solo estaban siendo guiados por Moisés, sino también por los huesos de José, que aunque mudos, proclamaban la verdad de que si Dios lo había dicho, lo haría. La promesa de la tierra prometida no solo era un destino geográfico, sino un testimonio de la fidelidad de Dios en cada paso del camino. A lo largo de su marcha, el pueblo de Israel aprendió que la promesa no era solo para una generación, sino para todas las generaciones que vendrían. Los huesos de José, que habían viajado con ellos por el desierto, eran el vínculo entre el pasado y el futuro, un símbolo de la continuidad de la promesa de Dios, de la cual todos los israelitas serían parte. En cada paso hacia Canaán, los huesos de José no solo guiaban al pueblo físicamente, sino que también los guiaban espiritualmente, mostrándoles que la fe nunca se pierde, incluso cuando el camino parece incierto. Cuando José hizo el juramento en su lecho de muerte, pidiendo que sus huesos fueran llevados a Canaán, no solo estaba asegurando que su cuerpo descansara en la tierra prometida, sino que estaba sellando una promesa más profunda. Aquella promesa no solo era para él, sino para todo su pueblo, que aunque aún esclavo en Egipto, un día sería liberado. La petición de José era un recordatorio de que, aunque la libertad parecía lejana, un día llegaría, y cuando eso sucediera, la promesa de la tierra de Canaán sería cumplida. El juramento de José trascendió su muerte. Cada vez que los israelitas recordaban su promesa, se fortalecían en su esperanza. En sus momentos de mayor sufrimiento, mirar hacia los huesos de José era como mirar hacia el futuro, hacia un futuro donde Dios cumpliría su palabra. José, en su muerte, dejó a su pueblo una esperanza viviente, que la tierra prometida no solo era un lugar físico, sino un recordatorio constante de que la libertad y la redención de Dios están siempre al alcance, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. El juramento de José también reflejaba la profundidad de su fe en la promesa de Dios. Aunque él nunca vería la tierra prometida con sus propios ojos, confiaba plenamente en que a través de las generaciones, la promesa sería cumplida. Esta fe inquebrantable no solo se transmitió a sus descendientes, sino a todos los israelitas que vivieron después de él. Cada vez que pensaban en el juramento de José, se les recordaba que la libertad que Dios había prometido no era solo para ellos, sino para todos aquellos que pusieran su confianza en él. José, al pedir que sus huesos fueran llevados a Canaán, también dejó un legado de fidelidad que perduraría mucho más allá de su vida. Cada generación que pasaba recordaba la importancia de esa promesa, y los huesos de José se convirtieron en el símbolo de la esperanza de un pueblo que nunca dejó de confiar en la fidelidad de Dios. El viaje de los huesos de José no fue solo un desplazamiento físico, sino una travesía cargada de significado profundo para el pueblo de Israel. Durante los años de esclavitud, los israelitas cargaron con los restos de su líder, un hombre que había vivido como extranjero en Egipto, pero cuya fe se mantuvo firme en las promesas de Dios. La travesía de los huesos de José comenzó como un acto simbólico de fe, pero se convirtió en una afirmación constante de que la liberación y la promesa de la tierra prometida no eran sueños lejanos, sino una realidad que se haría realidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La jornada fue larga y difícil,
y a veces la esperanza parecía desvanecerse. Pero cada vez que el pueblo de Israel miraba hacia el ataúd de José, sus corazones se llenaban de renovación, sabiendo que, al igual que su patriarca había sido llevado de la esclavitud a la grandeza, ellos también serían liberados de Egipto. Los huesos de José se convirtieron en una constante fuente de esperanza y fe. Su presencia era un recordatorio de que la fidelidad de Dios nunca se desvanece, incluso cuando el tiempo parece prolongarse más allá de lo esperado. La travesía de los huesos de José a Canaán también reflejaba la travesía espiritual del pueblo de Israel. Así como José fue llevado a través de pruebas, dificultades y traiciones, también el pueblo de Israel sería probado en su fe durante su viaje por el desierto. Pero los huesos de José, al ser transportados con respeto y devoción, recordaban a los israelitas que la liberación de Egipto no era solo una cuestión de escapar físicamente de la esclavitud, sino también de liberarse espiritualmente, confiando en las promesas de Dios. La travesía, que parecía interminable, finalmente llegó a su fin. Los huesos de José llegaron a Canaán, y con ello, el pueblo de Israel no solo alcanzaba la tierra prometida, sino que también cumplía una de las promesas más antiguas de la Biblia. La llegada de los huesos de José a su destino final simbolizó la fidelidad de Dios y la esperanza de que, aunque el viaje sea largo, al final, el pueblo de Dios siempre alcanzará la promesa de libertad y redención. Cuando los israelitas finalmente llegaron a Canaán, el viaje de los huesos de José encontró su descanso definitivo. La tierra prometida, que había sido anhelada por generaciones, ahora estaba al alcance de las manos del pueblo de Israel. Pero el lugar donde descansaron los huesos de José no fue solo un sitio físico, se convirtió en un monumento de fe, un recordatorio eterno de que las promesas de Dios se cumplen, incluso cuando el tiempo y las circunstancias parecen ponerlas a prueba. La tumba de José no fue un simple sepulcro, sino un lugar lleno de significado. En ella descansaban los huesos de un hombre cuya vida estuvo marcada por la fidelidad a Dios. Para el pueblo de Israel, la tumba de José no solo era un lugar donde descansaban los restos de un patriarca, sino un sitio sagrado que proclamaba la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Cada vez que los israelitas miraban hacia la tumba de José, recordaban que, aunque el camino hacia la tierra prometida fue largo y arduo, la fe y la confianza en Dios nunca deben abandonarse. José, al igual que muchos otros patriarcas, había dejado una huella profunda en la historia de Israel. Pero su legado no solo residía en sus actos durante su vida, sino en la promesa que dejó a través de sus huesos. Su tumba se convirtió en un lugar donde el pueblo de Israel podía recordar que, aunque las generaciones anteriores no vieron el cumplimiento total de la promesa, Dios cumplió lo que había prometido, trayendo a la nación a la tierra que les había jurado. La tumba de José en Canaán, a pesar de su simplicidad, representaba la culminación de un largo viaje de fe. Era un monumento que hablaba no solo de la historia de un hombre, sino de la historia de un pueblo que, a lo largo de los siglos, había experimentado la fidelidad de Dios. Así como los huesos de José viajaron de Egipto a Canaán, el pueblo de Israel también había viajado de la esclavitud a la libertad, y la tumba de José era el recordatorio de que la esperanza, la fe y la promesa de Dios nunca se desvanecen. El legado de José fue mucho más allá de su muerte. La fe que él demostró en vida y la que dejó como herencia en sus huesos continuó siendo un faro de esperanza para las generaciones futuras. Durante siglos, los israelitas miraron hacia su vida y su fe como un modelo a seguir. La forma en que José nunca dudó de las promesas de Dios, a pesar de las adversidades que enfrentó, siguió siendo una fuente de inspiración.
La confianza de José en que Dios cumpliría su palabra, incluso cuando las circunstancias parecían contradecirla, se convirtió en un principio fundamental para el pueblo de Israel. A través de sus huesos, los israelitas recordaron que la fe en las promesas de Dios no está basada en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que Dios ha declarado. La historia de José enseñó que, aunque el tiempo pase y las pruebas se acumulen, la promesa de Dios siempre se cumplirá. El legado de José también fue un testimonio de la importancia de la obediencia. Aunque José pudo haber tomado decisiones fáciles, a menudo eligió la senda difícil, confiando en que Dios estaba guiando su vida. Este ejemplo de obediencia, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra, dejó una marca indeleble en el pueblo de Israel, que siguió el ejemplo de José, confiando en que, al igual que él, ellos también serían obedientes a la voluntad divina. La fe de José no solo fue un legado para su propia generación, sino que se extendió a todas las generaciones futuras. A medida que el pueblo de Israel se establecía en Canaán, la vida de José seguía siendo un testimonio de la fidelidad de Dios. Su legado de fe, esperanza y obediencia continuaba viviendo en los corazones de los israelitas, quienes, al recordar sus palabras y su vida, mantenían viva la llama de la fe que nunca se apagaría. Cuando finalmente los huesos de José descansaron en Canaán, se cumplió una de las promesas más profundas de la Biblia. La profecía de que los hijos de Israel serían liberados de Egipto y llevarían los huesos de José con ellos a la tierra prometida se cumplió con precisión. La llegada de los huesos de José a Canaán no solo fue un evento físico, sino un cumplimiento espiritual de una promesa que había estado presente durante siglos. El cumplimiento de esta profecía fue un recordatorio poderoso de que, aunque los tiempos de espera puedan ser largos y las pruebas intensas, la promesa de Dios siempre se cumplirá. Los huesos de José, que viajaron por el desierto durante tanto tiempo, fueron el testimonio de que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Ellos, al llegar finalmente a su descanso en Canaán, sellaron una promesa que había comenzado con Abraham, continuado con Isaac y Jacob, y ahora, por fin, se cumplía. La profecía cumplida en la tumba de José no solo fue un momento histórico, sino un símbolo de la fidelidad de Dios. Los israelitas podían mirar hacia esos huesos y recordar que la liberación de Egipto, la llegada a la Terfemeim o la tierra prometida y la restauración de la nación no eran simplemente eventos aislados, sino el cumplimiento de una historia que Dios había comenzado mucho antes. La historia de José y sus huesos fue una parte integral de un plan divino mucho mayor, un plan que se extendía a lo largo de generaciones y que culminó en la promesa cumplida. Al ver los huesos de José en la tierra prometida, los israelitas no solo celebraban el fin de un largo viaje físico, sino el cumplimiento de la esperanza que había mantenido a su pueblo unido. Los huesos de José fueron un recordatorio de que la fidelidad de Dios es eterna y que a pesar de los obstáculos, las promesas divinas siempre se cumplen. A medida que los israelitas viajaban por el desierto, el viaje físico de los huesos de José se convertía en una representación de algo más profundo. Cada paso hacia Canaán no solo era un avance en el espacio, sino también una progresión espiritual. Los huesos de José simbolizaban el viaje interno del pueblo de Israel, la travesía de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la promesa, de la desesperanza a la fe en las promesas divinas. Aunque los huesos de José descansaban en un ataúd, su presencia era todo menos pasiva. Cada vez que los israelitas miraban el ataúd, recordaban la promesa de liberación que había sido dada a sus antepasados, una promesa que, aunque distante en el tiempo, seguía vigente. Los huesos de José eran un recordatorio de que la liberación no era solo un acto físico,
sino también un proceso espiritual. La verdadera libertad no era solo salir de Egipto, sino también dejar atrás el miedo, la duda y la esclavitud espiritual. Este viaje espiritual de los huesos de José, aunque aparentemente físico, tenía un significado mucho mayor. Para los israelitas, cada paso dado en su camino hacia Canaán representaba un paso más hacia su restauración espiritual como pueblo elegido por Dios. Los huesos de José, al ser transportados con respeto y devoción, indicaban que la fe, aunque muchas veces probada, nunca se perdería, pues Dios siempre estaba con ellos, guiándolos en cada etapa de su travesía. Así, los huesos de José no solo viajaban por el desierto, sino que también guiaban al pueblo en su viaje espiritual. Cada vez que miraban hacia su ataúd, los israelitas eran recordados de que su fe debía ir más allá de las circunstancias inmediatas. Aunque la travesía fuera ardua, aunque el desierto pareciera interminable, ellos sabían que la promesa de Dios se cumpliría al final. Los huesos de José eran el testimonio vivo de que el pueblo de Israel debía caminar por fe, sin importar lo que vieran a su alrededor. El desierto no solo representaba un desafío físico para el pueblo de Israel, sino también un terreno donde su fe sería puesta a prueba. En medio de la vastedad de las arenas y las duras condiciones del desierto, los huesos de José eran un faro de esperanza, un recordatorio constante de que a pesar de las dificultades, la promesa de Dios no fallaría. En los momentos de mayor angustia, cuando las quejas y la desesperación amenazaban con invadir sus corazones, los israelitas podían mirar hacia el ataúd de José y recordar que la liberación estaba cerca. A lo largo de su jornada en el desierto, el pueblo de Israel enfrentó numerosos desafíos: hambre, sed, ataques de pueblos enemigos y momentos de duda. Sin embargo, cada vez que las dificultades parecían ser insuperables, los huesos de José les recordaban que la promesa de la tierra prometida aún estaba vigente. El desierto, aunque árido y difícil, no podía apagar la esperanza que los huesos de José traían consigo. Estos huesos no solo representaban el pasado de un patriarca, sino el futuro de una nación que, aunque aún cautiva, caminaba hacia la libertad. Los huesos de José también simbolizaban la paciencia. El viaje hacia Canaán no fue rápido ni fácil. Durante muchos años, el pueblo de Israel caminó por el desierto sin ver la tierra prometida al alcance de la mano. Pero los huesos de José, al ser transportados en silencio, enseñaban al pueblo que la fe requiere paciencia. La promesa de Dios no se cumple en nuestros tiempos, sino en los tiempos perfectos de Él. Mientras los israelitas se desplazaban por el desierto, cada paso era una lección de confianza en que, aunque la espera fuera larga, el cumplimiento de la promesa llegaría. Cada vez que el pueblo de Israel se encontraba con obstáculos en el desierto, miraban el ataúd de José y encontraban consuelo en la certeza de que las promesas de Dios no dependen de lo que vemos, sino de lo que Él ha dicho. La fe no es una cuestión de circunstancias, sino de confianza en la fidelidad de Dios. Los huesos de José, al ser transportados por el desierto, eran el testimonio de que la esperanza en las promesas divinas nunca se debe perder, incluso cuando la jornada parece interminable. El legado de José no terminó con su muerte ni con el viaje de sus huesos a Canaán. Su fe trascendió generaciones y su historia siguió siendo un punto de referencia para el pueblo de Israel durante toda su travesía. Cada vez que los israelitas miraban los huesos de José, recordaban que la fe en las promesas de Dios no solo es para el presente, sino también para el futuro. La confianza de José en que la promesa de Canaán se cumpliría, incluso cuando él no vería el cumplimiento, era un testimonio de cómo la fe puede trascender la vida misma. El legado espiritual de José fue transmitido a sus descendientes, quienes al llevar sus huesos
seguían el ejemplo de su fe. Aunque la generación que salió de Egipto no vio el cumplimiento completo de la promesa, su fe en lo que José había dejado como legado los impulsaba a seguir adelante. La fe de José no solo estaba viva en sus huesos, sino en el corazón de cada israelita que, al recordar su historia, se sentía impulsado a confiar en que Dios cumpliría su palabra. El viaje de los huesos de José fue también un testimonio de la importancia de la memoria. El pueblo de Israel recordaba constantemente que la fe no solo debe ser vivida por una generación, sino que debe ser transmitida de una a otra. Cada vez que los israelitas pensaban en José, pensaban en su fe y en su confianza en que Dios siempre cumple lo que promete. Esta memoria colectiva les dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando la situación era difícil, y les recordó que el viaje de fe no termina con una generación, sino que continúa en la siguiente. El legado de José se convirtió en un modelo de fe para todas las generaciones que vinieron después. A través de su vida y su testamento, José enseñó que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter fiel de Dios. Y así, a medida que los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, el ejemplo de José seguía siendo una guía que les recordaba que, aunque la espera fuera larga, la promesa de Dios nunca fallaría. El momento que todos esperaban finalmente llegó. El pueblo de Israel había cruzado el río Jordán, y tras generaciones de sufrimiento y esperanza, se encontraba en la tierra prometida. Canaán, la tierra de abundancia y bendición que Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob, ahora era de ellos. En medio de esta celebración de la victoria, los huesos de José, que habían viajado por tanto tiempo, también encontraron su descanso final. Su largo viaje desde Egipto hasta Canaán simbolizaba no solo el cumplimiento de una promesa antigua, sino también el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. La llegada de los huesos de José a su destino final no fue solo un acto físico, sino un evento espiritual. En Canaán, el pueblo no solo descansaba en una tierra rica y fértil, sino que también era testigo de que la fidelidad de Dios se había cumplido en sus vidas. Los huesos de José, que habían sido llevados con respeto a través de desiertos, mares y generaciones, ahora descansaban en una tierra que había sido prometida por Dios. Para los israelitas, este acto no solo representaba la paz material, sino también la paz espiritual, un recordatorio de que la promesa de redención y esperanza nunca se pierde. El regreso a Canaán también simbolizaba la restauración de un pueblo. Después de siglos de esclavitud y sufrimiento, los israelitas finalmente se veían en la tierra que Dios les había prometido, y la presencia de los huesos de José era el recordatorio de que todo lo que habían atravesado no había sido en vano. La travesía de José, desde su traición hasta su muerte, había sido un reflejo del camino de Israel, que a través de muchas dificultades, finalmente alcanzaba su destino. Los huesos de José, al descansar en Canaán, sellaban el cumplimiento de un ciclo. El pueblo de Israel pasaba de la esclavitud a la libertad, y los restos de José eran una prueba tangible de que las promesas de Dios se cumplen. En el mismo momento en que los huesos de José descansaban en su tumba en Canaán, el pueblo de Israel se encontraba ante un nuevo desafío: poseer la tierra que Dios les había dado. Aunque el sueño de entrar a Canaán se había hecho realidad, todavía quedaban luchas por librar. Los israelitas sabían que la promesa de Dios no era solo una cuestión de obtener un territorio físico, sino de seguir siendo fieles a su palabra. Los huesos de José, al descansar en Canaán, no solo recordaban la fidelidad de Dios, sino que también representaban el compromiso de vivir de acuerdo con esa fidelidad en el futuro. La tumba de José en Canaán se convirtió en un sitio sagrado,
no solo por ser el lugar donde descansaban los restos de un patriarca, sino porque representaba la fidelidad de Dios. A través de generaciones, el pueblo de Israel había confiado en que Dios cumpliría lo prometido, y los huesos de José fueron la prueba de que, aunque la espera fuera larga, la promesa de libertad, restauración y bendición siempre se cumpliría. Cada vez que los israelitas miraban hacia su tumba, se recordaban a sí mismos que las promesas de Dios son eternas y no dependen del tiempo o de las circunstancias. Los huesos de José, a pesar de haber sido transportados por siglos, nunca perdieron su poder simbólico. Al estar en Canaán, recordaban a los israelitas que incluso en los momentos de sufrimiento y esclavitud, Dios estaba obrando en sus vidas. La fidelidad de Dios no solo era algo que ellos podían ver, sino algo que había sido demostrado a través de su historia, desde los días de Abraham hasta ese momento. Los huesos de José no solo hablaban del pasado, sino también del futuro, asegurando que la promesa de la tierra prometida seguiría siendo válida para las generaciones que vendrían después. El testimonio de los huesos de José se extendió más allá de su tiempo. Los israelitas no solo recordaban su historia, sino que también entendían que la fidelidad de Dios no dependía de lo que sucediera en un momento específico, sino de la confianza continua en Él. Al mirar los huesos de José, se daban cuenta de que, aunque ellos no siempre pudieran ver el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios, podían confiar en que Él siempre las cumpliría. Los huesos de José se convirtieron en un símbolo de esa confianza que trascendía el tiempo y las generaciones. La fe en las promesas de Dios no solo se transmitió en palabras, sino a través de actos tangibles, como los huesos de José. Al llevárselos a Canaán, los israelitas estaban reafirmando su compromiso de vivir de acuerdo con las promesas de Dios. Cada vez que miraban hacia el lugar donde descansaban los huesos de José, recordaban que la fidelidad de Dios no tiene fin y que aunque el camino sea largo y difícil, siempre se puede confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido. Los huesos de José no solo representaban una promesa cumplida, sino una esperanza renovada para el pueblo de Israel. Durante siglos, habían esperado llegar a la tierra prometida, y aunque no todos los israelitas que salieron de Egipto vivieron para ver la tierra, la fe de José permaneció intacta. La tumba de José en Canaán fue un recordatorio de que, aunque las circunstancias parecieran desalentadoras, Dios siempre cumple lo que promete. Los huesos de José se convirtieron en un símbolo de esperanza, no solo para la generación que llegó a Canaán, sino para todas las generaciones futuras que confiarían en las promesas de Dios. Cada generación que pasaba veía en los huesos de José una afirmación de que la esperanza nunca debe morir. Aunque el pueblo de Israel pasó por momentos de dificultad, la presencia de los huesos de José les recordaba que, al final, la promesa de libertad y redención siempre se cumpliría. La tumba de José no solo era un lugar de descanso, sino también un faro de esperanza. Cada vez que los israelitas se enfrentaban a desafíos, recordaban que los huesos de José les decían: «No perdáis la esperanza, porque la promesa se cumplirá». Al igual que José, ellos debían confiar en que, aunque no vean el cumplimiento de la promesa de inmediato, Dios no se olvida de su pueblo. Los huesos de José, al descansar en Canaán, se convirtieron en un símbolo de esa esperanza continua. Una esperanza que no depende de lo visible, sino de lo que Dios ha prometido. En los momentos de dificultad, los israelitas podían mirar hacia su tumba y recordar que, aunque el camino sea largo, la fidelidad de Dios nunca falla. La esperanza representada por los huesos de José no solo se limitaba a los israelitas de su tiempo, sino que trascendió a todas las generaciones que seguirían. Los huesos de José
siguieron siendo un testimonio de que cuando confiamos en las promesas de Dios, siempre llegaremos a la tierra prometida, ya sea en esta vida o en la eternidad. La tumba de José en Canaán fue el testimonio tangible de esa esperanza, un recordatorio de que las promesas de Dios se cumplen, incluso cuando el camino parece incierto. José no solo fue un líder en Egipto, sino que al final de su vida dejó un legado que definiría la identidad de Israel como pueblo. La historia de José, con su fe inquebrantable, su perdón y su visión, se convirtió en un modelo para las generaciones futuras. Su vida enseñó a los israelitas que, incluso en la adversidad, podían confiar en que Dios tenía un plan para ellos. Y a través de su historia, el pueblo de Israel entendió que la fidelidad de Dios no dependía de las circunstancias, sino de su carácter eterno. Al mirar los huesos de José, los israelitas no solo veían los restos de un hombre, sino la vida de alguien que había vivido con integridad y fe a pesar de las dificultades. La historia de José les recordaba que, aunque el camino hacia la tierra prometida estuviera lleno de obstáculos, podían confiar en que Dios estaría con ellos en cada paso. La influencia de José, a través de su fe y su legado, se convirtió en la base de la identidad de Israel como pueblo elegido por Dios. Los israelitas, al seguir el ejemplo de José, aprendieron a ver la vida a través de los ojos de la fe. Cada desafío que enfrentaban, cada lucha por la tierra prometida, era una oportunidad para demostrar su confianza en las promesas de Dios. Los huesos de José, como símbolo de esa fe, les recordaban que la fidelidad de Dios nunca se desvanece, incluso cuando las pruebas son grandes. La influencia de José se mantuvo viva no solo en los recuerdos de su historia, sino en la forma en que los israelitas vivieron, confiando siempre en que Dios cumpliría lo prometido. A medida que pasaban los años y las generaciones se sucedían, los huesos de José seguían siendo una presencia silenciosa pero poderosa en la historia de Israel. No solo eran un testimonio del pasado, sino un recordatorio constante de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Los israelitas, al mirar el lugar donde descansaban los huesos de José, no solo veían los restos de un patriarca, sino el legado de un hombre que había confiado en las promesas divinas hasta el final. Los huesos de José se convirtieron en un símbolo de esperanza que trascendió el tiempo y las circunstancias, reafirmando la certeza de que las promesas de Dios nunca fallan. El hecho de que los huesos de José fueran trasladados y depositados en la tierra prometida era mucho más que un acto físico. Era un testimonio de que, aunque el pueblo de Israel había enfrentado años de sufrimiento y esclavitud, la promesa de Dios aún estaba viva. Los huesos de José representaban esa promesa que, aunque tardara generaciones en cumplirse, siempre sería realizada. Este acto de fe, transmitido a través de los huesos de José, se convirtió en un recordatorio perdurable de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza debía mantenerse firme. El legado espiritual de José continuó viviente a través de los siglos. A lo largo de las generaciones, los israelitas contaban la historia de cómo José, a pesar de sus pruebas, había mantenido su fe en las promesas de Dios. Esta historia inspiró a muchos a vivir con la misma confianza en que las promesas de Dios se cumplirían. Los huesos de José, aunque inanimados, seguían proclamando que la fe no tiene fecha de caducidad. El legado de José era una llama eterna que nunca se extinguiría, iluminando el camino de Israel y de todos los que confiaran en las promesas divinas. A través de los años, el pueblo de Israel encontró consuelo en la idea de que, al igual que los huesos de José, sus propias vidas también estaban siendo guiadas por la mano de Dios. Los huesos de José,
no solo fueron un símbolo de esperanza durante la travesía del pueblo, sino un testimonio de que a pesar de las dificultades y del tiempo, la fidelidad de Dios nunca se apaga. Al final, los huesos de José permanecían como un faro de luz para todos aquellos que decidieran seguir el camino de la fe. Los huesos de José son más que un simple recordatorio de su vida y su legado. Son una lección de fe que va más allá de la muerte. José murió con la certeza de que Dios cumpliría su promesa de llevar a su pueblo a la tierra prometida, y aunque él no vería el cumplimiento, su fe no vaciló. Esta lección de fe, transmitida a través de los huesos de José, sigue enseñando a generaciones que, incluso cuando no podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, debemos mantener nuestra confianza en que Él siempre cumplirá lo que ha dicho. La fe de José no se limitaba solo a los momentos felices o de éxito. Su fe fue probada en los momentos de mayor sufrimiento. En el pozo, en la esclavitud y en la prisión, José nunca perdió la esperanza. Aunque las circunstancias parecían estar en su contra, él sabía que Dios tenía un plan para él y para su pueblo. Esta es la lección más profunda de los huesos de José, que la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido, y que su fidelidad permanece incluso cuando la vida parece incierta. Los huesos de José también nos enseñan que el legado de la fe puede trascender la muerte. José, aunque no vio la tierra prometida, dejó una herencia de esperanza y confianza en Dios que duró más allá de su vida. Los israelitas que portaron sus huesos entendieron que las promesas de Dios no están sujetas a los límites del tiempo humano. Al llevar los huesos de José a la tierra prometida, estaban afirmando su fe en las promesas de Dios, confiando en que, aunque el cumplimiento tardara, al final, la victoria sería suya. Al igual que José, nosotros también debemos vivir con la certeza de que nuestras acciones y nuestra fe tienen un impacto más allá de nuestra vida. Los huesos de José nos enseñan que, aunque no veamos los resultados de nuestras acciones y nuestras oraciones, la fidelidad de Dios perdura más allá de nuestra existencia terrenal. Esta lección de esperanza, transmitida a través de los huesos de José, es un recordatorio eterno de que la fe en Dios no tiene fin, incluso después de la muerte. Los huesos de José son un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, y su viaje desde Egipto hasta Canaán es una representación tangible de cómo Dios cumple cada promesa que hace. Desde el momento en que José pronunció sus últimas palabras, pidiendo que sus huesos fueran llevados a Canaán, hasta el momento en que esos mismos huesos descansaron en la tierra prometida, se cumplió la promesa de Dios de que Él liberaría a su pueblo y los llevaría a su hogar final. La historia de los huesos de José nos enseña que, aunque las promesas de Dios a menudo parecen demorarse, nunca fallan. La fidelidad de Dios no solo se ve en el cumplimiento de las promesas grandes, sino también en los pequeños detalles que a veces pasamos por alto. El hecho de que los huesos de José, que habían estado en Egipto durante tanto tiempo, finalmente llegaran a Canaán, es un recordatorio de que Dios nunca olvida las promesas hechas, incluso cuando parecen no tener importancia. En cada paso de su viaje, los huesos de José representaban la firmeza de la promesa de Dios de que la redención y la restauración llegarían, no importa cuánto tiempo pasara. El cumplimiento de esta promesa también nos muestra que, aunque el tiempo de espera sea largo, nunca debemos perder la esperanza. El pueblo de Israel pasó años en Egipto y luego vagó por el desierto durante generaciones, pero en todo momento, la promesa de la tierra prometida estuvo vigente. Los huesos de José fueron un recordatorio de que la fidelidad de Dios no depende del tiempo humano, sino de su voluntad perfecta. Cuando finalmente llegaron a Canaán,
Los israelitas no solo celebraron la conquista de un territorio, sino el cumplimiento de una promesa que había durado siglos. La historia de los huesos de José también nos enseña que la promesa de Dios no solo es para una generación, sino para todas las generaciones futuras. La fidelidad de Dios se extiende a lo largo de los siglos, y cada generación puede encontrar esperanza en la certeza de que Él cumple su palabra. Los huesos de José, descansando finalmente en Canaán, son un testimonio eterno de que la fidelidad de Dios no se detiene con una sola generación, sino que continúa en cada pueblo que confía en su promesa. Al final de la historia de los huesos de José, nos encontramos con un legado profundo que va más allá de los eventos históricos o de las enseñanzas religiosas. Los huesos de José nos hablan de la fe, la esperanza y la redención que deben ser las piedras angulares de nuestra vida. A través de su vida, José demostró que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. Y a través de sus huesos, ese legado espiritual continúa vivo, recordándonos que Dios siempre cumple lo que ha prometido. La fe de José, incluso cuando se encontraba en su lecho de muerte, no solo fue un testimonio para su generación, sino un ejemplo para todas las generaciones que vendrían después. Su legado enseña que la esperanza no se pierde, incluso en los momentos más oscuros. Los huesos de José, que viajaron por siglos, no solo son un testamento de lo que Dios hizo en el pasado, sino una promesa de lo que Dios hará en el futuro. El legado de José también es un recordatorio de que la redención no es solo un evento físico, sino una transformación espiritual. Los israelitas no solo fueron liberados de Egipto, sino que también fueron llamados a vivir de acuerdo con las promesas de Dios, siguiendo el ejemplo de fe y esperanza que José dejó. Los huesos de José, al ser transportados de Egipto a Canaán, simbolizan el viaje de todo creyente hacia la redención y la restauración en Dios. Al final, los huesos de José nos muestran que, aunque las pruebas y tribulaciones sean grandes, la fidelidad de Dios es aún mayor. Su promesa de redención y esperanza nunca falla, y ese legado espiritual sigue vivo en todos aquellos que deciden confiar en Él. Los huesos de José, como testigos de la fidelidad divina, nos llaman a caminar por fe, sabiendo que al final, la promesa de Dios se cumplirá. Asenat, la esposa de José, es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Poco se sabe sobre su origen y su historia antes de casarse con José, excepto que era egipcia y la hija de un sacerdote. Este velo de misterio añade un aura fascinante a su figura. ¿Quién era esta mujer que logró captar el corazón de uno de los hombres más poderosos de Egipto? Su educación en una casa sacerdotal sugiere que estaba versada en las escrituras y en la política religiosa, preparándola para un papel que superaría cualquier expectativa. Pero antes de continuar revelando toda esta tragedia que se desvelará al final, comparte este vídeo con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. Al difundir la palabra de Dios, se abre el camino hacia la gracia divina y abundantes bendiciones. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Asenat se introduce en la narrativa bíblica en el momento en que José alcanza una posición de poder en Egipto. No es solo su matrimonio lo que la hace relevante, sino cómo su figura es esencial para entender la integración y aceptación de José en la sociedad egipcia. Ella actúa como un puente cultural y religioso entre José y el faraón, facilitando una alianza que sería crucial para la supervivencia de su pueblo durante años de hambruna. El papel de Asenat en la corte egipcia no se limitaba a ser la esposa de José. Ella
llevaba consigo una influencia que iba más allá de su título matrimonial. Como hija de Potifera, sacerdote de On, Asenat tenía conexiones que eran vitales para la aceptación de José en los círculos más altos de Egipto. Estas conexiones no solo le abrieron puertas, sino que también le dieron un entendimiento único de los complejos entramados políticos y sociales de su tiempo. La historia de Asenat comienza realmente a tomar forma cuando se une a José. Su unión no solo fue un matrimonio de amor o conveniencia, sino también un símbolo de la fusión entre culturas hebreas y egipcias. Esta fusión se reflejaría en sus descendientes y en la forma en que interactuaban con ambas culturas, dejando un legado que perduraría en la historia bíblica y en las generaciones futuras. El origen de Asenat nos habla de una mujer criada en la riqueza cultural y espiritual de Egipto. Como hija de Potifera, sacerdote del dios Ra en la ciudad de On, también conocida como Heliópolis, Asenat creció en un entorno donde la religión y el poder político estaban entrelazados. Este trasfondo no solo le proporcionó una educación excepcional, sino también una comprensión profunda de los rituales y las tradiciones que definían su sociedad. Desde joven, Asenat fue instruida en los misterios de la religión egipcia, lo que la preparó para desempeñar un papel significativo en la corte del faraón. Su educación no se limitaba a los aspectos religiosos, también abarcaba la administración y la diplomacia, habilidades que serían esenciales en su futuro junto a José. Estos conocimientos la convertían en una compañera ideal para un hombre destinado a ser la mano derecha del faraón. La posición de su familia dentro de la sociedad egipcia le permitió a Asenat tener acceso a círculos de influencia y poder que pocos podían soñar. Sin embargo, pese a su noble linaje, Asenat mostraba una humildad y una sabiduría que la destacaban entre sus contemporáneos. Su capacidad para navegar por la política compleja de Egipto era notable, y su matrimonio con José solo aumentaría su influencia y poder. A medida que Asenat se acercaba a la adultez, su vida tomó un giro inesperado cuando se cruzó con José. Este encuentro no solo cambiaría su vida, sino que también tendría un impacto profundo en el destino de dos culturas. Su historia es un testimonio de cómo los individuos pueden influir en los eventos históricos y cómo, a veces, el amor y la política se entrelazan de manera inextricable. La historia de José es bien conocida por su dramático giro, de ser vendido como esclavo por sus hermanos a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Egipto. Su ascenso es un testimonio de su resiliencia, inteligencia y la providencia divina. Cuando llegó a Egipto, José enfrentó numerosos desafíos, pero su habilidad para interpretar sueños lo distinguió ante los ojos del faraón. Después de interpretar correctamente los sueños del faraón, que predecían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, José fue nombrado visir de Egipto. Esta posición no solo le dio un poder inmenso, sino que también lo puso en una situación única para moldear el futuro económico y social del país. Su estrategia para almacenar grano durante los años de abundancia salvó a Egipto y a sus regiones vecinas de la devastación. El impacto de José en Egipto fue profundo. No solo aseguró la estabilidad económica del país, sino que también introdujo reformas administrativas que modernizaron la gestión del Estado. Su visión y liderazgo durante estos años críticos lo establecieron como un personaje central en la historia de Egipto, y su legado sería recordado por generaciones. Sin embargo, detrás de su éxito había más que habilidad y oportunidad. Había también un matrimonio con Asenat, que jugó un papel crucial en su aceptación y éxito en la sociedad egipcia. La unión con Asenat
no solo fortaleció su posición en la corte, sino que también simbolizó la integración de culturas que sería vital para el futuro de ambos pueblos. El primer encuentro entre José y Asenat fue, sin duda, un momento definitorio en sus vidas. Se llevó a cabo en una de las muchas lujosas recepciones del palacio, donde el faraón buscaba fortalecer los lazos políticos y sociales entre sus consejeros y aliados más cercanos. José, ya establecido como una figura prominente en Egipto, fue presentado a Asenat, quien inmediatamente captó su atención. Desde el principio, fue evidente que había una conexión especial entre ellos. Asenat, con su educación y refinamiento, y José, con su sabiduría y experiencia, encontraron en el otro un espíritu afín. Este encuentro no solo marcó el comienzo de una relación personal, sino que también estableció las bases para una alianza estratégica entre José y el sacerdocio de On, fortaleciendo aún más la posición de José en Egipto. Durante su conversación, discutieron sobre sus respectivos viajes personales y espirituales, descubriendo rápidamente que compartían muchos valores y aspiraciones. Asenat quedó impresionada por la profundidad del carácter de José y por cómo, a pesar de sus pruebas y tribulaciones, mantenía una fe inquebrantable y un deseo de servir a los demás. Este primer encuentro fue solo el comienzo de su relación. Con cada reunión posterior, su vínculo se fortalecía, pavimentando el camino para un matrimonio que no solo sería beneficioso en términos políticos, sino también profundamente enriquecedor en el plano personal. Juntos, José y Asenat no solo enfrentarían los desafíos que les esperaban, sino que también trabajarían mano a mano para forjar un futuro mejor para Egipto y su gente. La decisión de casar a Asenat con José fue tanto un acto de amor como una maniobra política astuta por parte del faraón. Al unir a José, un hebreo que había ganado su confianza y respeto, con la hija de un influyente sacerdote egipcio, el faraón buscaba cimentar la posición de José dentro de la élite egipcia. Este matrimonio no solo legitimaba la ascendencia de José en los círculos de poder, sino que también simbolizaba una unión entre dos culturas distintas. Asenat era la candidata perfecta para este papel. Su educación, su linaje y su inteligencia la hacían ideal para estar al lado de un hombre cuyo destino era transformar una nación. Además, su profundo entendimiento de las tradiciones egipcias y su habilidad para navegar por los complejos terrenos políticos y sociales de Egipto serían recursos invaluables para José. El matrimonio fue celebrado con gran pompa y esplendor, reflejando la importancia de la unión no solo para los novios, sino también para el conjunto de Egipto. La ceremonia no solo unió a dos personas, sino también a dos pueblos, marcando un nuevo capítulo en la historia de la integración y la cooperación mutua. A través de su matrimonio, Asenat no solo se convirtió en la esposa de José, sino también en una figura clave en su círculo de influencia. Su apoyo y consejos serían fundamentales en los años venideros, mientras juntos enfrentaban los desafíos de la hambruna y la gestión del reino. Este matrimonio marcó el comienzo de una era de prosperidad y estabilidad para Egipto, una era que sería recordada y celebrada en las historias y leyendas de las generaciones futuras. Una vez casada con José, Asenat no solo asumió un nuevo rol como esposa, sino también como figura pública en la corte del faraón. Su vida en el palacio estaba repleta de responsabilidades, desde funciones ceremoniales hasta la participación en el consejo político, lo que demostraba su capacidad y versatilidad. Asenat se adaptó rápidamente a las demandas de su posición, mostrando un agudo entendimiento de las complejidades de la corte egipcia.
Su habilidad para navegar por este entorno a menudo hostil y competitivo fue crucial para el mantenimiento de la estabilidad política. Asenat no solo apoyaba a José en sus tareas administrativas, sino que también se involucraba activamente en las negociaciones y deliberaciones que tenían lugar. Su perspectiva y consejos eran altamente valorados, no solo por José, sino por el faraón y otros altos funcionarios. Además de sus deberes políticos, Asenat desempeñaba un papel fundamental en la promoción de las artes y la cultura dentro de la corte. Ella organizaba eventos y festivales que celebraban tanto la herencia egipcia como las influencias hebreas, fomentando un ambiente de diversidad cultural. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas actividades no solo enriquecían la vida en el palacio, sino que también servían como un medio para educar y unir a la élite egipcia y a la creciente comunidad hebrea. Asenat, por lo tanto, no era solo la esposa del gobernador de Egipto, era una líder en su propio derecho, respetada y admirada por su inteligencia y diplomacia. Su influencia en la corte ayudaba a asegurar la implementación de políticas que beneficiaban tanto a egipcios como a hebreos, y su legado como mediadora cultural se sentiría por generaciones. La relación entre Asenat y José era profundamente colaborativa. Aunque José era el visir de Egipto, a menudo buscaba el consejo de Asenat, especialmente en asuntos que requerían un delicado equilibrio entre las costumbres egipcias y las necesidades de los israelitas. Asenat, con su conocimiento de la sociedad egipcia y su percepción de la dinámica de poder, proporcionaba perspectivas que eran cruciales para la toma de decisiones. En varias ocasiones, Asenat fue instrumental en la formulación de estrategias para manejar la hambruna. Su enfoque no solo se centraba en la conservación y distribución de alimentos, sino también en asegurar que las políticas fueran percibidas favorablemente por el pueblo egipcio. Su capacidad para anticipar reacciones y manejar expectativas era un activo invaluable para José, ayudándole a mantener su posición y a ejecutar sus planes sin causar descontento o rebelión. Asimismo, Asenat a menudo actuaba como embajadora ante otras facciones y grupos dentro de Egipto. Su habilidad para comunicarse y negociar con diversos grupos aseguraba que las políticas de José fueran efectivas y bien recibidas. Esta habilidad era especialmente importante cuando se trataban asuntos que afectaban directamente a la comunidad hebrea, asegurando que sus intereses fueran representados y protegidos. La influencia de Asenat en las decisiones de José no solo fortalecía su gobierno, sino que también solidificaba la posición de la pareja dentro de la estructura de poder egipcia. Juntos, formaban un equipo dinámico cuya colaboración era fundamental para la prosperidad y estabilidad de Egipto durante uno de sus períodos más desafiantes. Durante su tiempo en la corte, Asenat enfrentó numerosos desafíos, especialmente en lo que respecta a las tensiones entre las prácticas culturales egipcias
y las tradiciones hebreas. Su enfoque para manejar estos conflictos era notablemente diplomático, buscando siempre conciliar diferencias y promover el entendimiento mutuo. Esta habilidad no solo era vital para su propio matrimonio, sino también para la cohesión social en un Egipto multicultural. Asenat a menudo intervenía en disputas que podrían haber escalado a conflictos mayores, utilizando su influencia para mediar y encontrar soluciones que fueran aceptables para todas las partes involucradas. Su capacidad para hacerlo no solo mantenía la paz en la corte, sino que también reforzaba su reputación como una líder justa y sabia. En varias ocasiones, Asenat organizó reuniones y diálogos entre líderes hebreos y egipcios, facilitando la comunicación directa y el intercambio de ideas. Estos encuentros eran esenciales para construir confianza y para asegurar que ambos grupos pudieran coexistir y colaborar dentro del reino. La habilidad de Asenat para orquestar estos diálogos demostraba su compromiso con la paz y la estabilidad de Egipto. Asenat no solo se enfocaba en resolver conflictos, sino que también trabajaba proactivamente para evitarlos. A través de la educación y el intercambio cultural, ella promovía una mayor comprensión entre las comunidades, lo cual era esencial para la armonía a largo plazo. Su trabajo en este ámbito no solo beneficiaba a su familia, sino a todo Egipto, dejando un legado de diplomacia y reconciliación que perduraría más allá de su vida. La vida espiritual de Asenat era compleja y matizada. Criada en el culto a Ra, se encontró casada con un hombre cuya fe monoteísta era profundamente diferente de la suya. Esta dicotomía presentaba tanto desafíos como oportunidades para Asenat. Su apertura a las creencias de José y su voluntad de integrar aspectos de su fe en su propia práctica espiritual eran indicativos de su adaptabilidad y su deseo de apoyar a su esposo en todos los aspectos de la vida. Asenat no solo aprendió sobre el Dios de José, sino que también encontró formas de reverenciar a ambas deidades, de manera que respetara sus raíces egipcias y su compromiso con su esposo. Esta síntesis de creencias no solo fortalecía su relación personal con José, sino que también servía como un puente entre las comunidades que representaban. La fe compartida y adaptada de Asenat permitía una mayor integración de su familia en la corte egipcia, al tiempo que preservaba la identidad hebraica que era tan importante para José. Este equilibrio era delicado y requería una continua negociación y compromiso, aspectos en los cuales Asenat demostraba una habilidad excepcional. La práctica espiritual de Asenat se convirtió en un símbolo de su vida, un testimonio de la fusión de tradiciones y la búsqueda de un entendimiento común. En un entorno donde la fe podía dividir, Asenat mostraba que también podía unir, enseñando a ambos pueblos sobre la tolerancia y la comprensión mutua. Cuando los años de abundancia dieron paso a la hambruna, el papel de Asenat se volvió aún más crucial. No solo apoyaba a José en la implementación de las estrategias de almacenamiento de alimentos, sino que también trabajaba activamente en la distribución equitativa de los recursos. Su comprensión de la dinámica social y política de Egipto permitía que las políticas de José fueran implementadas de manera efectiva, minimizando el descontento y el sufrimiento. Asenat se convirtió en una figura maternal para el pueblo egipcio durante este tiempo difícil, proporcionando no solo alimento físico, sino también apoyo emocional. Su presencia en los centros de distribución y su participación en las labores de ayuda no pasaron desapercibidas, y su compasión por la gente reforzaba la imagen pública de la administración de José como benévola y justa. A través de su liderazgo, Asenat ayudó a fortalecer la cohesión social en un momento en que las presiones económicas podrían haber fracturado la sociedad.
Su capacidad para comunicarse efectivamente con diferentes grupos aseguraba que todos los sectores de la población se sintieran representados y atendidos, lo que era vital para mantener el orden social y la estabilidad política. El legado de Asenat en los años de hambruna también incluyó la promoción de programas de empleo y desarrollo, destinados a mejorar la infraestructura y ofrecer trabajo a aquellos afectados por la crisis. Estos programas no solo mitigaban los efectos inmediatos de la hambruna, sino que también preparaban a Egipto para el futuro, demostrando su visión a largo plazo y su compromiso con el bienestar de su pueblo. El matrimonio de Asenat y José fue bendecido con el nacimiento de 2 hijos, Manasés y Efraín. Estos nacimientos trajeron gran alegría a la pareja y simbolizaron la unión continua entre sus herencias culturales. Manasés, cuyo nombre significa «Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas y mi casa paterna», fue una representación del alivio y la aceptación de José de su vida en Egipto, mientras que Efraín, cuyo nombre significa «Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento», reflejaba las bendiciones encontradas incluso en tiempos difíciles. Los hijos de Asenat y José crecieron en un entorno único, educados tanto en las tradiciones hebreas como en las costumbres egipcias. Asenat, como madre, desempeñó un papel fundamental en asegurar que sus hijos comprendieran y respetaran ambas culturas. Esta educación bicultural les permitió navegar por las complejidades de su identidad y herencia con gracia y competencia. El crecimiento de la familia no solo fortaleció los lazos personales entre Asenat y José, sino que también reforzó su estatus social y político dentro de Egipto. Los niños eran vistos como un puente entre las comunidades y su presencia ayudaba a cimentar la posición de José como un líder aceptado y respetado, tanto por egipcios como por hebreos. Ya forma en que Asenat manejaba su rol como madre y figura pública servía como un modelo para otras mujeres en la corte, inspirando a una generación de jóvenes egipcias y hebreas a buscar roles más activos y significativos dentro de sus propias comunidades. La influencia de Asenat se extendía así más allá de su familia inmediata, tocando las vidas de muchos a través de su liderazgo maternal y social. Criar a Manasés y Efraín en un hogar que respetaba tanto las tradiciones hebreas como las egipcias presentaba desafíos únicos. Asenat, consciente de la importancia de ambos legados, se aseguró de que sus hijos recibieran una educación que honrara sus raíces. Esto incluía el aprendizaje del idioma hebreo y las escrituras sagradas, así como la educación en la historia y la religión de Egipto. La educación de los príncipes no solo se centraba en la academia, sino también en la formación moral y ética. Asenat y José enseñaban a sus hijos la importancia del liderazgo compasivo y justo, preparándolos para roles futuros que probablemente involucrarían la mediación entre diferentes culturas y comunidades. Esta preparación era esencial para asegurar que pudieran actuar como líderes efectivos y respetados, independientemente del camino que eligieran seguir. El enfoque educativo de Asenat también incluía exponer a sus hijos a diversas experiencias y perspectivas, desde visitas a templos y mercados hasta encuentros con líderes y sabios de diferentes comunidades. Esta exposición no solo enriquecía su entendimiento del mundo, sino que también les enseñaba a valorar y respetar la diversidad como una fuerza positiva y enriquecedora. La dedicación de Asenat a la educación de sus hijos aseguraba que crecieran como individuos capaces de cruzar puentes culturales, equipados para manejar tanto los desafíos personales como los políticos con sabiduría y equidad. Este legado educativo no solo impactaba a su familia directa, sino que también preparaba el terreno para una generación futura más integrada y comprensiva.
Uno de los momentos más significativos en la vida de la familia fue cuando Jacob, el patriarca de Israel, llegó a Egipto y bendijo a los hijos de José y Asenat. Este acto no solo fue un reconocimiento de los nietos como parte de la familia mayor de Israel, sino que también aseguraba su lugar dentro de las tribus de Israel. Jacob cruzó sus manos al bendecirlos, colocando su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su izquierda sobre Manasés, el mayor, una acción que simbolizaba la mayor bendición sobre el menor. Esta bendición profética tenía implicaciones profundas, tanto inmediatas como futuras. Indicaba un cambio en las tradiciones de primogenitura y predecía el éxito y la prominencia futuros de Efraín sobre Manasés. Para Asenat, este momento era tanto una validación de su familia como una integración más profunda en la narrativa y la herencia de Israel. Asenat respetaba y valoraba profundamente la bendición de Jacob, entendiendo su importancia espiritual y social. Aceptó las implicaciones de este acto, trabajando para asegurar que sus hijos también comprendieran y respetaran su significado. Este evento reforzaba el puente entre su familia y la comunidad hebrea más amplia, asegurando que sus hijos fueran vistos no solo como egipcios, sino también como miembros valiosos de la tribu de Israel. La bendición también reafirmaba el papel de José y Asenat como figuras clave en la unión de las culturas y tradiciones egipcias y hebreas. Al reconocer y honrar la diversidad de sus hijos, Jacob no solo estaba bendiciendo a individuos, sino también consagrando una fusión de pueblos y herencias que tendría efectos duraderos en las historias de ambas culturas. Este acto de bendición se convertiría en un símbolo perdurable de unidad y aceptación, reflejando el legado único que Asenat y José habían creado juntos. El legado de Asenat y José se manifestó no solo en sus acciones inmediatas y en la influencia dentro de la corte egipcia, sino también en cómo sus hijos se integraron y contribuyeron a la comunidad de Israel. Manasés y Efraín, como líderes de sus propias tribus, llevaron adelante las enseñanzas y los valores inculcados por sus padres. Estas tribus no solo representaban la continuidad de la línea de José, sino también la perpetuación de la integración cultural que Asenat y José habían fomentado. Las tribus de Manasés y Efraín se destacaron por su capacidad para mediar entre diferentes grupos, un reflejo directo del liderazgo y la diplomacia de sus padres. Estos atributos fueron esenciales para la cohesión y el desarrollo de las tribus de Israel, especialmente en tiempos de transición y cambio. La habilidad de estas tribus para adaptarse y prosperar en Canaán fue un testimonio del legado de sus padres. La historia de Asenat y sus hijos se convirtió en un relato fundamental en la narrativa bíblica, destacando la importancia de la inclusividad y la aceptación. La unión de culturas y tradiciones en la familia de José y Asenat ofrecía un modelo de cómo la diversidad puede fortalecer en lugar de dividir, un mensaje que resonaba no solo en su tiempo, sino también en generaciones futuras. El impacto de la bendición de Jacob en las tribus de Manasés y Efraín ilustraba cómo los actos de reconocimiento y aceptación podían tener consecuencias duraderas. Esta bendición no solo aseguraba un lugar para sus descendientes dentro de la comunidad de Israel, sino que también subrayaba la importancia de la herencia mixta que traían. A través de sus hijos, el legado de Asenat y José continuaba influenciando la historia de Egipto e Israel, sirviendo como un recordatorio perdurable de su vida y obra. La vida de Asenat y José, aunque llena de éxitos, no estuvo exenta de desafíos. Las tensiones entre sus responsabilidades públicas y su vida privada a menudo ponían a prueba su relación. Sin embargo,
Su compromiso mutuo y su capacidad para comunicarse abiertamente les permitieron superar estos obstáculos. Cada desafío, enfrentado juntos, fortalecía su unión y reafirmaba su dedicación el uno al otro y a su familia. En su rol como figuras públicas, Asenat y José debían manejar no solo la administración del Estado durante los años de hambruna, sino también las expectativas de su gente y las presiones internacionales. Las decisiones que tomaban a menudo afectaban directamente su vida familiar, lo que requería un equilibrio delicado entre sus deberes hacia Egipto y hacia su hogar. Asenat, en particular, mostraba una gran fortaleza y sabiduría al apoyar a José en estos momentos, proporcionando tanto consejo como consuelo. Uno de los momentos más difíciles para la pareja fue cuando las tensiones políticas amenazaron la estabilidad que habían trabajado tan arduamente para construir. En tales tiempos, Asenat desempeñaba un papel crucial en la mediación entre José y aquellos que se resistían a sus reformas. Su habilidad para entender diferentes perspectivas y encontrar soluciones pacíficas fue vital para mantener la paz y el orden en el reino. A través de estos desafíos, Asenat y José demostraron que su matrimonio no era solo una alianza estratégica, sino una verdadera asociación basada en el amor, el respeto y un compromiso inquebrantable hacia el bienestar común. Su relación se convirtió en un modelo de liderazgo compasivo y efectivo, inspirando a futuras generaciones sobre cómo liderar con integridad y empatía. La corte del faraón, llena de intrigas y rivalidades, era un terreno difícil para cualquier persona, y Asenat no era la excepción. A pesar de su posición como esposa del visir, enfrentaba constantemente la envidia y la desconfianza de otros miembros de la élite, quienes veían su influencia como una amenaza a sus propios intereses. Sin embargo, Asenat manejaba estas situaciones con astucia y dignidad, protegiendo tanto a su familia como las reformas políticas de José. Asenat utilizaba su inteligencia y su comprensión de la política de la corte para desactivar tensiones y fomentar alianzas. Su habilidad para influir en la opinión pública y ganarse el respeto de los nobles clave aseguraba que los planes de José pudieran llevarse a cabo sin interferencias. En ocasiones, esto significaba participar en negociaciones delicadas o incluso en actividades de espionaje para garantizar la seguridad y la estabilidad de su familia. La defensa más notable de Asenat ocurrió cuando una conspiración amenazó directamente la posición de José. Con su rápido pensamiento y acciones decididas, Asenat fue capaz de exponer la conspiración y proteger a su esposo de un posible derrocamiento. Esta intervención no solo salvó la carrera de José, sino que también consolidó su reputación como una protectora feroz y una estratega habilidosa. Estos incidentes dejaron claro que Asenat no era simplemente una figura decorativa en la corte, sino una fuerza formidable en su propio derecho. Su capacidad para manejar las intrigas palaciegas demostró su fuerza y su compromiso no solo con su familia, sino con el bienestar de todo Egipto. Manasés y Efraín, los hijos de Asenat y José, ocuparon lugares significativos en la historia de Israel. Cada uno lideró una de las tribus que llevaban sus nombres, y ambos desempeñaron roles fundamentales en el desarrollo y la consolidación del pueblo israelita. Su educación y crianza, que equilibraba las culturas egipcia y hebrea, les permitió actuar como enlaces entre los israelitas y otros pueblos, facilitando el comercio y las alianzas políticas. La influencia de Asenat en la vida de sus hijos fue evidente en su liderazgo y en su enfoque hacia la gobernanza. Manasés y Efraín fueron conocidos por su justicia y sabiduría, atributos que reflejaban los valores y enseñanzas de sus padres. Además,
respetaban y promovían la diversidad cultural y religiosa, una lección que sin duda aprendieron de la propia vida de Asenat. Además de su impacto político y social, Manasés y Efraín también jugaron roles cruciales en la narrativa espiritual de Israel. La bendición que recibieron de Jacob no solo los integró plenamente en la comunidad israelita, sino que también les otorgó un estatus especial, como lo demuestra la prominencia de sus tribus en eventos históricos posteriores. El legado de Asenat, a través de sus hijos, subraya su impacto duradero no solo en Egipto, sino en la historia de Israel. La manera en que crió a sus hijos para que respetaran y valoraran su herencia mixta demostró ser fundamental para la cohesión y la fortaleza de las tribus israelitas en los años venideros.